estamos de regreso conversando con una mujer que ha sido una luchadora, porque ella primero estudió abogacía, que es una carrera de servicio. También entró a la política, que es una carrera también de servicio. Y a la comunicación, ¿qué más decir? ¿Qué más servicio que ser un comunicador? Doris Noel está con nosotros. Doris, estábamos hablando de todo cómo fuiste elegida presidenta de Amper Award y cómo fue abierta el capítulo de República Dominicana. Pero antes de entrar en ese aspecto de hablar de Amper, me gustaría saber, yo sé que tú tienes en proyecto modificar la ley 24-97. Yo creo que tú me digas, esa es la ley sobre violencia intrafamiliar. ¿Por qué modificar esta ley y qué tú buscas con esta modificación? Bueno, déjame decirte que tú sabes que yo fui candidata a diputado. Y entonces una de las cosas que más yo proponía, por esto, por la trayectoria de trabajar con mujeres y todo esto, es modificar la ley, porque yo creo que es una ley muy vulnerable, es una ley que tiene elementos importantes que no lo contempla. Bueno, de hecho, ya vi que una diputada de PRM ha introducido la modificación de la ley. Pero, por ejemplo, mira, ¿qué hacer con los niños que quedan huérfanos Sí, está muy por vulnerable. feminicidio? Muchas veces, casi siempre, el hombre le quita la vida a la madre y ya falta la madre. Pero en otras veces le quita la vida a la madre, pero también se quita la vida a él. Ya quedaron huérfanos Ya quedan completamente. huérfanos. ¿Cuál es el seguimiento que se le da a estos niños? ¿En manos de quién van a parar? Bueno, los abuelos que son en República Dominicana, generalmente los abuelos cargan con los nietos. Abuelos que muchas veces, o casi siempre, señores, no tienen los recursos para educar, proteger a esos niños, para darle techo, para darle alimentación, para darle Educación. esa educación tan esencial para que sean hombres o mujeres de la sociedad de bien. Entonces, cuando eso sucede, tampoco el Estado dice, bueno, los padres, los abuelos se van a hacer cargo de esos niños. Vamos a asignarle, ¿eh?, por el Estado una pensión alimenticia para esos niños, no, sino que pasó el incidente y como pasa con tanta frecuencia, la gente se ha acostumbrado a oír, a ver cosas horrorosas que no solamente pasan con la madre y luego el padre quitarse la vida, sino con lo que está pasando con nuestra niñez. Entonces, yo creo que el código debe de contemplar una mayor protección a los niños y no lo contempla. Las mujeres, ¿cuál es la garantía que tiene la mujer con esta ley? Yo la veo muy frágil, porque por ejemplo, no se capacita, no es obligatorio la capacitación de las personas que van a manejar los conflictos o la violencia que sufren las madres. No, ellas van a los juzgados la que le queda más cerca, porque por jurisdicción ponen la denuncia, una, dos, tres, cuatro, cinco, se cansan de ir, de decir que están siendo amenazadas por los ex o por los actuales y no se hace nada. ¿Cuándo quieren actuar? Cuando ya no hay nada que hacer. La prevención, Es la elemental. prevención. Y muchas veces lo que hacen es que le dan la misma notificación a ella para que se haga buscar a la persona que la está amenazando, la está violentando. Imagínate. Y otras veces, ellas solicitan orden de alejamiento. Pero aquí la orden de alejamiento tampoco la respetan. No.
¿Cuántas mujeres han sido víctimas de los ex o de los actuales poniendo orden de alejamiento? Entonces, yo entiendo que esa ley hay que modificarle para que elementos esenciales como esto estén contemplados en la ley. Eso es así. Realmente yo he criticado esta situación donde las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar son muy vulnerables. De hecho, el magistrado Radamés Jiménez también prohibió que las mujeres fueran a llevar la notificación Ajá. de la querella, que solía pasar, porque ahí la agarraban también entre lo mínimo que hacían era maltratarla físicamente, pero se dieron casos que la ultimaban. Y yo entiendo que debe de haber un programa más amplio. Aparte de la modificación, obviamente tiene que modificarse la ley, no tanto para endurecer la pena, sino para proteger más a las mujeres que puedan ser acogidas. No tenemos tanta casa de acogida, que puedan ser acogidas con sus hijos, que puedan tener un programa de educación, de preparación continuo, que puedan ser una vez insertada a un trabajo formal y más productivo. La mayoría de estas mujeres trabajan en casa de familia, donde tienen un sueldo muy poco, muy paupérrimo, donde viven en los barrios, en casas con 2 y 3 niños, en 1 y 2 habitaciones. Sí. Entonces, automáticamente esa mujer hay que sacarla de ese entorno. O sea, no puede, teniendo un conflicto con una pareja o una expareja, quedarse en el mismo entorno, porque viven cerca, porque su mamá vive, se va desde la casa del marido porque la están maltratando, pero se va a casa de la mamá que está cerca, y se ven ahí a diario. Entonces hay una situación que el hijo va a la casa de los abuelos, ahí tu mamá, que mami no está ahí, que ya salió temprano, ¿y dónde está ella? Entonces eso crea un conflicto. ¿Qué pasa? Hay que intervenirla más, un programa más amplio, que esas casas de acogida estén en todas las comunidades, en todas, donde hay una fiscalía barrial, que es donde van a poner las denuncias, ahí mismo, que haya una casa de acogida, y que esas mujeres sean intervenidas, pues la pongan a estudiar, a esos niños también sean acogidos. Y algo muy importante que no podemos dejar de mencionar es el trabajo psicológico que hay que hacerle a ambos, porque como tú mencionabas ahorita, a veces en esos feminicidios matan a la mamá, otras muchas veces también matan el papá se mata, pero muchas de las tantas veces que ha pasado es delante, en presencia de los niños, y esos niños quedan frustrados para toda una vida, que su papá mató a su mamá, y que su papá mató a su mamá y se mató a él. O sea, eso hay una situación psicológicamente, hay un problema realmente. O sea, esos niños vienen arrastrando, desde antes de este episodio trágico, horrendo, vienen arrastrando una violencia intrafamiliar sistemáticamente. Sí, sí. Y paradójicamente uno dice, ¿cómo es que una persona ha sido víctima, ha vivido la violencia? Un niño ha vivido la violencia del padre contra la madre, y luego cuando crecen hacen lo mismo, la repiten. Conducta aprendida. Es conducta aprendida. Claro. Ahora, que en nuestras escuelas, ¿qué están haciendo realmente en nuestras escuelas para trabajar desde la niñez la violencia intrafamiliar? Y además, ¿qué están haciendo esos hogares disfuncionales, que se divorcian muchas veces, se casan y vuelven a otra hogar con violencia? Es muy complejo. Pero creo que la sociedad, esto no se hace solo, señores. Creo que la sociedad debe de abrazar la causa. No es el gobierno, no son los ministerios de la mujer, de educación. No pueden crear ministerio de la familia, de la mujer, del niño envejeciente, como quiera. Es un asunto que todo... Es que, por ejemplo, mira lo que ha cambiado. Antes, cuando nosotros estudiamos, y somos jóvenes todavía, un profesor era respetado por el alumno, señores. Claro. Eso no era, ahora no. Ustedes no hemos visto la prensa que le han dado galletas, que lo han acuchillado. Señores, ya los alumnos no respetan al profesor como su segundo o padre, sus tutores, no.
Ahora son cualquiera. Sí. Entonces no hay respeto y eso significa que los valores no se están inculcando en las casas como deben de hacerse, porque son los padres los que tienen que enseñarlo el respeto a los profesores. Y también hay que mencionar que el alto índice de violencia que se vive en la calle, como tú ves que por un roce se fajan, que las autoridades no son respetadas, que a los AMEL le entran a golpe, que los motoristas con cualquiera le entra a caso, con el mismo casco. Entonces, eso viene del hogar. Esa violencia viene desde el hogar. Entonces hay que trabajar esto en la sociedad. Doris, ahora vamos a hablar de Amper Award. Cuéntanos, ya nos mencionaste que es la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, pero yo creo que tú nos hables un poquito más, dónde fue creada, cuáles países la conforman, cuántos países, a cuáles países ya se llevó este congreso mundial y todos los detalles que tiene que ver con esta Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. Bueno, pues te digo que Amper fue creada en México por una periodista y escritora, la señora Sala de Calderón. Ella fue la ideóloga de Amper. Y en el 1958 nace Amper. Esta organización que ha dado tanto apoyo a nivel mundial, 58 años, señores, trabajando ininterrumpidamente por la mujer. Para cuando se hace el primer congreso en México, y así lo dice, está estipulado en nuestro libro, el libro de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, AMPE, que cuando el hombre estaba preparándose para ir a la luna, AMPE estaba naciendo. Y nació con la participación de 36 países. Pero usted tiene que entender que hace 58 años atrás, ¿cómo era la comunicación? ¿Cómo nos comunicábamos entre países? Porque ahora es fácil, señores, pero nosotros hacemos reuniones con todos los capítulos del mundo que tenemos, lo hacemos por Zoom. Sí, cada quien en su casa. Cada quien en su casa. Pero antes no, ellas tuvieron que desplazarse en cada uno de esos países que participaron, tuvieron que desplazarse y hacer contacto directo en persona, invitarla a que sean partícipes de AMPE. Y el segundo congreso se hace en Washington, D.C. El segundo congreso de AMPE fue en Washington. Fue en Washington y Nueva York. Y ahí ya Amper, con un segundo congreso, logró que recibieran a Amper en la Casa Blanca. La primera dama Nixon, la esposa del presidente Nixon, recibió a Amper en la Casa Blanca. Amper nació grande. Realmente. También que las recibieran en la OEA. Y comenzó un periplo en cada uno de los países donde se celebraba el Congreso. Ese Congreso que se celebra cada 2 años siempre es aperturado por el presidente de la República o el primer ministro. Pero, por ejemplo, uno de los congresos que fue más impactante fue que se celebró en Israel, porque la primera ministra era una mujer, no recuerdo ahora el nombre de la ministra, te lo digo ahorita. Entonces, pero fue muy impactante porque todo el mundo quería conocerla, los aportes de ella. Luego estuvo
haciendo presentaciones, recorrido, cantando en los 5 continentes. Nació con los 4 continentes y luego fue cantando el último que faltaba. Tenemos en Europa tenemos en Roma, Francia, España, el Reino Unido. Muy, muy interesante el congreso que se hizo, por ejemplo, en Reino Unido, con la presencia del príncipe Carlos, que ahora es rey Carlos, y la directora la presidenta de AMPE, en el Reino Unido era una alta ejecutiva de la BBC de Londres. Y de ahí pasamos a Roma. Pero, por ejemplo, en Chile se han hecho 3 congresos y la presidenta Bachelet ha sido la que ha aperturado. El Boris, que fue cuando yo salí, estaba en la ONU, señores. Miren la importancia que le han dado. Estando en la ONU, desde la ONU, él grabó el mensaje de apertura del Congreso en Chile. O sea, que nosotros esperamos que lo que se va a celebrar en República Dominicana, tener todo el apoyo del gobierno, porque nosotros no vamos a hacer lo que vamos a quedar peor, ¿verdad? No. Pero AMPE ha captado muchas periodistas alrededor del mundo y escritoras, la ha apoyado, la ha guiado y han recibido no solamente defensa cuando son atacadas, pero también han sido apoyada en su carrera, en todo lo que ha sido desarrollo, que es lo que nosotros queremos trabajar y hemos estado trabajando para el desarrollo de las miembros de AMPE. Eso es muy importante. Nosotros tenemos aquí en República Dominicana muchas instituciones, muchas organizaciones, pero una que trabaje específicamente con mujeres escritoras, periodistas del mundo, realmente yo entiendo que es muy particular tener esta asociación. ¿Cuántas mujeres congregan Amper Award? No solamente el capítulo de la República Dominicana, sino cuántas mujeres periodistas, escritoras tiene Amper Award en estos momentos. Bueno, Amper Award, para que el público de Rutas y Temas sepa más o menos de qué estamos hablando. Los últimos números yo no lo tengo porque diario y a cada momento se van juramentando. Cada capítulo tiene una página para inscripción. Y cuando se inscriben, por ejemplo, si tú vives en Roma y quieres inscribirte, tú te vas a inscribir en el capítulo de Roma y es Roma quien registra esa inscripción. Y luego, cada cierto tiempo, se va actualizando. Pero, por ejemplo, de los capítulos más grandes que podríamos decir, está el de Taiwán, que tiene casi 200 mujeres. Taiwán ha tenido una participación bastante importante. Ha tenido la presidencia mundial Taiwán 3 veces. Wow. 3 veces ha tenido Chile es muy grande también, unas 150 mujeres también o más. Y ha tenido la presidencia mundial 3 veces también. Son los 2 únicos países que han tenido 3 veces la presidencia y que se ha llevado el Congreso allá. Pero es importante nosotros saber cómo se va a realizar este Congreso, qué se va a esperar, dónde se va a realizar, quiénes van a ser las expositoras, en qué consiste, qué va a tener de diferente el Congreso Amper Award 2026 a los demás, y todas estas informaciones. Pero nosotros vamos a hablar de este tema de Amper Award República Dominicana. Vamos a hablarlo en el próximo programa, pero vamos antes, porque ya terminamos este bloque, el tiempo se va corriendo. Con Doris vamos a invitarla a todos ustedes y a Doris, que el próximo
programa el próximo sábado, no se pierdan la continuación para que vamos a tratar todo lo que conlleva a el Congreso Amper Award RD, qué se va a hacer, cómo se va a realizar, cuáles son las expositoras, qué personalidades van a venir, todos esos detalles. Es que, Doris, no te vayas. Vamos a seguir hablando de Amper Award. Y amigos, es todo por el día de hoy. Les agradecemos su sintonía y reiterándoles, no se pierdan el próximo programa, la continuación de para que completen todo lo que sería este proyecto, este congreso que se va a realizar en la República Dominicana. Feliz fin de semana. Nos vemos en la próxima.